El dinero no es solo números en una cuenta bancaria, ni siquiera una herramienta para comprar lo que deseamos. El dinero es un espejo de nuestra mente, de nuestras creencias más profundas y de los patrones que repetimos, a veces sin darnos cuenta. La psicología del dinero no es un libro de fórmulas mágicas ni de promesas rápidas de riqueza. Es una guía para explorar el terreno más complejo y poderoso que existe, tu propia mente. Porque antes de cambiar tus finanzas, necesitas entender cómo piensas sobre ellas, cómo las emociones influyen en tus decisiones y por qué muchas veces saboteamos nuestra propia prosperidad. Aquí descubrirás que la verdadera riqueza no se mide solo en billetes o inversiones, sino en la capacidad de dominar tus pensamientos, tus hábitos y tu relación con el dinero. Cada capítulo es un viaje hacia el interior, donde aprenderás a identificar los bloqueos que te frenan y a desbloquear el potencial que siempre ha estado dentro de ti. Prepárate para cuestionar lo que creías cierto sobre el dinero y para descubrir que la mayor inversión que puedes hacer eres tú mismo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Dos padres, dos caminos. Robert Kiyosaki creció escuchando dos voces. Ambas eran masculinas, firmes, confiadas. Ambas eran figuras de autoridad en su vida, pero cada una le hablaba desde una mentalidad completamente distinta. Una le decía, estudia duro, consigue un buen trabajo y jubílate con seguridad. La otra, aprende sobre el dinero, haz que trabaje para ti y nunca dependas de un sueldo. Una voz venía de su padre biológico, un hombre honesto, culto, con un doctorado y una carrera estable en el sistema educativo. Esa era la voz del padre pobre, como él lo llamaría más tarde. La otra voz era la de su mejor amigo, Mike, o más bien, del padre de Mike, un empresario autodidacta que había aprendido el juego del dinero desde la calle, desde la experiencia y el riesgo. Ese fue su padre rico, aunque no compartían sangre. Estas dos voces sembraron en Robert una contradicción poderosa, la del sistema contra el instinto, la seguridad contra la libertad, el empleo contra la propiedad. Y desde niño, él tuvo que decidir entre esos dos caminos. Mientras el padre pobre hablaba de notas, títulos y carreras largas, el padre rico hablaba de activos, negocios y libertad. Mientras uno recomendaba ahorrar, el otro hablaba de invertir. Uno decía, no hables de dinero, es vulgar. El otro, habla de dinero todo lo que puedas, porque si no lo entiendes, trabajarás para él toda tu vida. Esta disonancia no solo formó a Kiyosaki, lo despertó, lo obligó a cuestionar lo que para la mayoría era incuestionable. ¿Por qué tantas personas con educación formal vivían atrapadas en deudas? ¿Por qué los empleados más fieles eran los que más miedo tenían a perderlo todo? ¿Por qué nadie enseñaba sobre dinero en la escuela? Las respuestas no venían de un aula, venían del juego real, de la vida, y él decidió aprenderlas de quien lo estaba jugando bien. El padre rico no era rico por accidente. Había entendido que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Que lo importante no era cuánto ganabas, sino cuánto sabías conservar, multiplicar y mover inteligentemente. Que la libertad no venía con el cheque de pago, sino con la capacidad de controlar tu tiempo. Y que esa libertad solo se alcanzaba con una mentalidad poderosa, una mente entrenada para ver oportunidades donde otros veían excusas. Así fue como Robert entendió que su mayor activo no era el dinero mismo, sino su capacidad de pensar como rico antes de serlo. No se trataba solo de cuánto dinero tenías en el banco, sino de cómo respondías emocionalmente a los retos, a las deudas, al miedo y al fracaso. Kiyosaki no se volvió rico de inmediato. Al contrario, fracasó en sus primeros intentos. Perdió dinero, fue criticado, emprendió negocios que se hundieron. Pero cada paso en falso reforzaba una verdad que aprendió desde pequeño. Quien tiene una mentalidad rica no teme caer, porque entiende que el conocimiento se gana con experiencia. Su padre rico no lo protegía de las caídas, lo preparaba para caer con inteligencia. Le enseñaba cómo perder bien y, sobre todo, cómo aprender rápido. Mientras otros buscaban seguridad, él buscaba comprensión.
Mientras otros querían un aumento de sueldo, él buscaba crear activos que generaran ingresos incluso mientras dormía. Este primer capítulo no es una lección financiera, es una lección de identidad, porque el dinero, antes de ser físico, es mental, es una idea. Y tú ya estás jugando un juego, aunque no lo sepas. El problema es que muchos lo están jugando con reglas que ni entienden, que otros inventaron para mantenerlos corriendo. Robert Kiyosaki tuvo la fortuna o el destino de escuchar dos voces opuestas, y tuvo la valentía de cuestionar la más popular. Esa elección cambió su vida. La pregunta ahora es, ¿cuál voz estás escuchando tú? Tal vez creciste como la mayoría, creyendo que estudiar y trabajar duro era suficiente. Tal vez te enseñaron que el dinero es complicado, sucio o peligroso. Tal vez tus padres nunca te hablaron de él con claridad. No importa. Lo que importa es que ahora tú puedes elegir. Este libro no está aquí para darte recetas rápidas ni fórmulas mágicas. Está aquí para ayudarte a pensar como un rico, a entrenar tu mente como si fuera tu activo más valioso, porque lo es. Lo has sido siempre, solo que ahora estás a punto de usarla como nunca antes. Este es el primer paso. Y como Kiyosaki entendió muy joven, no se trata de cuántos padres tengas, se trata de qué mentalidad decides heredar. ¿Y tú, a cuál le vas a dar la herencia? Capítulo 2. La escuela no enseña riqueza. Robert Kiyosaki tenía buenas notas. Leía, estudiaba, obedecía. Era el tipo de estudiante que cualquier padre querría tener. Y sin embargo, algo en su interior no encajaba. No porque fuera incapaz de seguir instrucciones, sino porque pronto empezó a darse cuenta de que la escuela estaba entrenándolo para sobrevivir, no para prosperar. Lo preparaban para obtener un empleo, pero no para entender el juego que movía al mundo, el dinero. Día tras día aprendía fechas, fórmulas, sistemas abstractos, pero nadie le enseñaba qué era un activo, cómo funcionaban los impuestos, por qué el tiempo tenía más valor que el salario. Sus maestros hablaban del futuro, pero todos parecían vivir con miedo del presente, y eso a él le parecía una contradicción brutal. ¿Cómo podía confiar en un sistema que preparaba para la vida, pero ignoraba las reglas básicas de la vida económica? Con los años, esta sensación se volvió certeza. Robert entendió que la escuela no estaba diseñada para crear individuos libres, sino para formar empleados funcionales, obedientes, adaptables a estructuras que ya existían. La idea era que aprendieras lo suficiente para entrar al engranaje de la sociedad, pero no tanto como para cuestionarlo. Por eso, nunca había clases de dinero. Por eso, nunca hablaban de emprendimiento, ni de inversión, ni de deuda buena. Por eso, si un alumno preguntaba, ¿cómo puedo volverme rico?, el maestro respondía con evasivas o sarcasmo. Y sin embargo, afuera del aula, en las conversaciones con su padre rico, esas eran precisamente las preguntas que más importaban. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué te genera ingresos incluso cuando no estás presente? ¿Cómo lograr que tu dinero trabaje para tú, en vez de que tú trabajes por dinero? Robert empezó a darse cuenta de que si seguía el camino tradicional, terminaría como la mayoría de las personas, atrapado en una carrera de ingresos contra deudas, de sueldo contra inflación, de trabajo contra tiempo. Y no porque fuera flojo, ni porque no tuviera talento, sino porque el sistema mismo estaba diseñado para eso. El mensaje oculto de la escuela era claro: estudia para servir a alguien más, no para pensar por ti mismo, ni para crear tus propias reglas. La educación tradicional ofrecía títulos, pero no libertad. Te llenaba de información, pero no te enseñaba a pensar financieramente. Era un laberinto donde el premio final era un escritorio y una deuda educativa de 20 años. Entonces Kiyosaki empezó a mirar diferente. Empezó a leer libros que no le pedían en clase, a hacer preguntas que incomodaban a los adultos, a observar cómo vivían quienes decían tener éxito. Descubrió que muchas personas que habían hecho fortunas nunca terminaron la universidad y que muchos con maestrías y doctorados vivían endeudados, frustrados y atrapados en rutinas que odiaban. Empezó a comprender que el conocimiento más importante no era el que cabía en una libreta, sino el que cambiaba tu forma de ver el mundo. Entendió que la educación debía continuar más allá de la escuela y que él sería su propio maestro.
Fue ahí cuando su disciplina cambió de forma. Ya no era memorizar, era comprender. Ya no era obedecer, era cuestionar. Ya no era estudiar para pasar, sino aprender para crear. El sistema educativo, decía su padre rico, estaba basado en un modelo industrial. Entrabas como materia prima y salías como producto terminado, listo para una línea de montaje corporativa. Pero en el mundo real, la riqueza no funcionaba así. Los ricos no eran los que más diplomas tenían, sino los que sabían cómo funciona el flujo de efectivo, cómo construir activos, cómo negociar, cómo liderar. Robert entendió que para ser verdaderamente libre tenía que salirse del guión. No bastaba con tener buenos hábitos, tenía que desarrollar una visión distinta del juego. Tenía que cuestionar lo que la mayoría acepta sin pensar, y eso requiere coraje. Porque es más fácil seguir las reglas que romperlas. Es más cómodo vivir bajo las instrucciones de otros que asumir el riesgo de decidir por uno mismo. Pero también es más caro. Lo más triste, reflexionaba Robert, es que hay millones de personas inteligentes atrapadas en la pobreza, personas con talentos enormes, con capacidades admirables, que simplemente fueron educadas para buscar seguridad y no libertad, que aprendieron a ahorrar pero no a invertir, que creen que trabajar más es la única forma de ganar más, cuando lo que realmente se necesita es aprender a ganar diferente. Y todo eso empieza con una sola decisión: educarte por ti mismo. Asumir que nadie va a enseñarte cómo ser rico, porque el sistema no está interesado en que lo seas. Asumir que la responsabilidad de tu futuro financiero no es de tus maestros, ni de tus padres, ni de tu jefe. Es tuya. Kiyosaki no reniega del valor de la educación. Al contrario, es un defensor absoluto del aprendizaje. Pero defiende una educación que libere, no que domestique. Una educación que te enseña a pensar, no solo a obedecer. Que te enseñe cómo funciona el dinero, cómo funciona tu mente frente al dinero, y cómo puedes construir una vida que tenga sentido más allá de un salario. Por eso, al salir de la escuela tradicional, se dedicó a educarse de verdad. Leyó sobre bienes raíces, sobre inversiones, sobre mentalidad financiera. Tomó riesgos, aprendió con pérdidas. Se rodeó de personas que sabían más que él. Y lo más importante, nunca dejó de hacerse preguntas. Este capítulo es una invitación brutal a mirar tu historia académica con ojos nuevos. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué no te enseñaron? ¿Cuáles de tus creencias sobre el dinero vienen de libros de texto y cuáles vienen de tu experiencia real? ¿Qué tan libre eres hoy para decidir sobre tu tiempo, tu trabajo, tu vida? No es culpa tuya si nadie te enseñó cómo se construye riqueza, pero sí es tu responsabilidad aprender ahora. Y eso empieza con una declaración interna poderosa. Ya no aceptarás la ignorancia como excusa. Ya no caminarás en piloto automático esperando que el sistema te recompense. Porque ahora sabes lo que Robert descubrió muy joven. La escuela puede darte conocimiento, pero solo tú puedes darte libertad. Y para lograrlo, necesitas una nueva educación. Una que comience aquí. Una que empiece contigo. Capítulo 3. Lecciones del campo de batalla. Cuando Robert Kiyosaki se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, no lo hizo por una afición a las armas, ni por deseo de gloria militar. Lo hizo porque quería convertirse en un líder. Aquel joven que había comenzado a cuestionar el sistema educativo tradicional, ahora buscaba un entorno donde pudiera desarrollar una fortaleza interna que las aulas no ofrecían: disciplina de verdad, presión real, responsabilidad directa y decisiones que costaban caros y se tomaban mal. Quería enfrentarse al miedo de frente, quería forjarse en el fuego de lo incómodo. Y vaya si lo logró. La vida militar no era suave. Cada día comenzaba antes de que el sol asomara, con órdenes tajantes, exigencias físicas intensas y jerarquías inamovibles. Pero fue allí donde Robert aprendió una de las verdades más duras y más poderosas de su vida: la libertad empieza con la disciplina. No es al revés. No puedes esperar construir una vida libre si no dominas primero tu cuerpo, tu mente, tus emociones. En el campo de batalla no hay excusas, no hay justificaciones, no hay tiempo para teorías. Hay acción, hay ejecución y hay consecuencias. Cada decisión se paga,
Cada error se siente, y cada victoria, por pequeña que sea, se gana con esfuerzo real. En el campo de entrenamiento, Robert vio hombres más fuertes que él colapsar emocionalmente por falta de control. Vio personas inteligentes paralizarse por el miedo. Vio cómo los más preparados técnicamente no siempre eran los más útiles cuando la presión subía. Aprendió que el liderazgo no es saber más, sino sostenerse en medio del caos. Aprendió que un buen líder no grita más fuerte, sino que inspira más profundo. Que el verdadero liderazgo nace del ejemplo silencioso, de la firmeza serena, de la capacidad de mantener la claridad cuando otros entran en pánico. Aquellos años en los Marines lo marcaron más que cualquier libro de finanzas, no porque le enseñaran de dinero, sino porque le enseñaron de sí mismo. Le enseñaron que no se puede ganar ningún juego externo sin haber ganado primero el juego interno, que quien no domina sus pensamientos será esclavo de sus emociones, que quien no tiene el control de su energía, su atención y sus hábitos será arrastrado por la rutina de otros. Aprendió que el miedo no se elimina, se entrena, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el avance decidido a pesar de él. En combate, aunque no siempre literal, Kiyosaki enfrentó situaciones donde debía actuar con decisión bajo presión. Esa presión que muchas personas evitan toda su vida fue para él su mejor maestra, porque le enseñó a moverse sin garantías, a tomar decisiones sabiendo que no existe el control total, a trabajar en equipo con personas distintas, a confiar, a delegar, a asumir la responsabilidad sin excusas. Y también le enseñó a obedecer primero para poder liderar después, porque solo quien ha seguido órdenes con humildad puede dar órdenes con sabiduría. Esa fue otra gran lección de los marines. El ego sin disciplina es una bomba de tiempo. Puedes ser talentoso, puedes ser brillante, pero si no sabes controlar tu impulso, si no sabes trabajar bajo estructura, si no sabes cuándo ceder y cuándo apretar, te vuelves inútil en cualquier equipo, en cualquier negocio, en cualquier juego de largo plazo. Cuando Kiyosaki dejó el ejército, no regresó igual. Había dejado atrás la imagen del joven impulsivo que buscaba respuestas rápidas. Ahora llevaba consigo algo más poderoso, la comprensión de que el éxito no se trata de velocidad, sino de resistencia. No se trata de hacer mucho, sino de hacer bien lo que importa. Había aprendido que un emprendedor, un inversionista, un líder, cualquiera que quiera tener poder real sobre su vida, necesita los mismos atributos que un buen soldado: enfoque, humildad, disciplina, entrenamiento constante y una tolerancia inmensa al dolor. Y esto lo llevó a ver el mundo empresarial con otros ojos, porque si bien los negocios no disparan balas, sí disparan quiebras, fracasos, traiciones, caídas financieras, decisiones bajo presión y momentos donde todo parece perdido. Kiyosaki entendió que quien quiere riqueza sin presión está buscando una fantasía, que quien quiere libertad sin incomodidad está persiguiendo humo. En los marines aprendió a ser incómodo a propósito, a estirarse más allá del cansancio, a no depender de la motivación sino del deber, de la visión, del propósito. Ese mismo espíritu sería el que lo sostendría años después cuando sus primeros negocios fracasaran, cuando tuviera que reinventarse una y otra vez, cuando escribiera libros sin saber si alguien los leería. Porque ya no se trataba de lo que pasara afuera, él había hecho el trabajo adentro. Kiyosaki siempre dice que antes de aprender a ganar dinero, tienes que aprender a ganar tu propia batalla interna. Porque si no eres fuerte emocionalmente, cualquier pérdida te romperá. Si no tienes visión clara, cualquier oferta mediocre te desviará. Si no tienes principios firmes, cualquier éxito superficial te corromperá. Lo que aprendió en el campo militar lo aplicó en el campo de las inversiones, de los bienes raíces, de la educación financiera. Y el mensaje es el mismo para todos. Si quieres ser libre, prepárate a disciplinarte como nunca antes. Si quieres liderar, prepárate a obedecer primero tus propias reglas. Si quieres vencer allá afuera, tienes que ser invencible aquí adentro. Por eso, este capítulo no trata de guerra, trata de carácter. Porque muchos hablan de éxito, pero pocos se entrenan para sostenerlo. Muchos sueñan con riqueza, pero viven con hábitos pobres. Muchos quieren ser sus propios jefes, pero ni siquiera pueden gobernar sus impulsos. La mayoría quiere los beneficios de la cima, sin escalar la montaña. Y en esa incoherencia mueren la mayoría de los sueños.
Pero tú no estás aquí para repetir esa historia, estás aquí para construir una nueva historia. Y eso empieza ahora, no en Wall Street, no en una aplicación de inversiones, no en un máster de negocios. Empieza en ti, en cómo te levantas cada mañana, en lo que haces cuando nadie te observa, en lo que haces cuando no tienes ganas, en lo que decides frente al miedo, en lo que aguantas sin quejarte, en lo que eliges aprender incluso cuando podrías distraerte. Eso es disciplina, eso es liderazgo, eso es lo que hace la diferencia entre el que vive con libertad y el que vive esperando que otro le diga qué hacer. Robert Kiyosaki no aprendió sobre riqueza leyendo libros de motivación, aprendió enfrentando realidades duras, incómodas, peligrosas. Aprendió que el carácter se forma donde hay presión. Y tú, aunque no estés en un campo militar, también estás en una batalla contra tus viejos hábitos, contra tu pasado, contra el sistema que quiere que sigas dormido. Y como él, tú también puedes salir de ahí más fuerte. Pero para eso necesitas elegir algo, vivir con disciplina incluso cuando el mundo vive con distracción, porque nadie se vuelve libre por accidente. La libertad es el resultado de una guerra interna que se gana día a día. Y hoy, este capítulo termina, pero la batalla apenas comienza. Capítulo 4. Fracasar también es un activo. Fracasar. Esa palabra que tan pocas personas pronuncian sin apretar los dientes. Esa experiencia que la mayoría quiere evitar a toda costa. Que se esconde, que se disfraza, que se niega. El fracaso, en la mente de quienes fueron criados para complacer, para ganar siempre, para seguir las reglas, es sinónimo de derrota. Pero en la vida real, en la vida que se construye fuera del aula, fuera del currículum, fuera del molde, fracasar no solo es inevitable, es necesario. Robert Kiyosaki no alcanzó el éxito huyendo del fracaso, lo alcanzó caminando a través de él, estudiándolo, escuchándolo, aprendiendo su lenguaje. Lo trató no como enemigo, sino como socio, porque entendió una verdad que la mayoría de las personas evita aceptar. El fracaso bien gestionado es un activo invaluable. Antes de convertirse en autor bestseller y figura influyente en el mundo de la educación financiera, Kiyosaki emprendió varios negocios, y la mayoría fracasó. Uno de los más dolorosos fue su empresa de carteras de nylon con cierre de velcro, en un momento en que la idea era innovadora. Durante un tiempo, las ventas despegaron. Parecía que finalmente había encontrado su camino hacia la libertad financiera. Pero la gestión del crecimiento, los errores en el control de inventario, las decisiones de socios sin experiencia y la presión de un mercado aún inmaduro lo llevaron a un punto de quiebre. Perdió dinero, perdió tiempo, perdió confianza. Se quedó sin ingresos, con deudas y con la incómoda sensación de haber hecho todo mal. Pero no huyó, no buscó culpables, no se escondió en la vergüenza. Porque él ya había aprendido que el fracaso no es un castigo, es una forma intensificada de aprendizaje. Mientras la mayoría se paraliza ante la idea de equivocarse, Kiyosaki entrenó su mente para ver cada caída como un informe detallado. Un informe duro, sí, incómodo, pero sincero. Un maestro exigente que no te acaricia el ego, pero sí te muestra la realidad sin adornos. En ese sentido, el fracaso te dice lo que nadie más se atreve a decirte. Te revela dónde estabas inflado de ilusiones. Te muestra dónde fuiste ingenuo, dónde confiaste de más, dónde no tuviste control, dónde tu preparación fue débil o tu visión corta. Y esa información, cuando se procesa con humildad, con frialdad, con compromiso, se convierte en capital intelectual. Se convierte en sabiduría accionable, se convierte literalmente en un activo. Kiyosaki entendió entonces que su trabajo no era evitar el dolor del fracaso, sino convertir ese dolor en estructura, en claridad, en carácter. El fracaso lo obligó a aprender contabilidad, a entender proyecciones de flujo de caja, a elegir socios más alineados, a delegar con criterio, a planificar con más profundidad. Cada pérdida le enseñó algo que un curso nunca le hubiera enseñado.
Cada caída lo volvió más despierto, más estratégico, más fuerte. Descubrió que los fracasos, a diferencia de los éxitos, no te emborrachan con aplausos, te despiertan con realidad. Y si no te rompes emocionalmente, te forjan. Por eso cuando años después escribió Padre Rico, Padre Pobre, no lo hizo desde el podio de quien siempre ganó. Lo hizo desde la tierra recorrida del que cayó y se levantó muchas veces. De quien entendió el juego por dentro y por fuera. El libro no era una exhibición de logros, era un llamado de conciencia. Un mensaje claro. Si quieres ganar, tienes que estar dispuesto a perder. Pero perder bien, perder con propósito, perder con la mente abierta, no con el ego cerrado. Porque quien no aprende de su primer fracaso, lo repetirá. Y quien lo repite muchas veces, termina creyendo que el éxito no es para él. No porque no tenga talento, sino porque nunca aprendió a transformar la caída en escalón. En la mentalidad tradicional, la del padre pobre, se nos educa para evitar errores. En la escuela, equivocarse se castiga. En el trabajo, fallar se penaliza. En la familia, muchas veces se esconde. Pero en el mundo real, los que más ganan son quienes han fallado más veces y más rápido que los demás. La diferencia es que ellos aprendieron más rápido. Kiyosaki se obsesionó con esa idea. El fracaso no te define, te revela. Y tú eliges qué hacer con lo que revela. Fracasar te obliga a mirar dentro, a preguntarte si realmente lo quieres o solo querías el premio. Si tu motivación es superficial o profunda. Si estás dispuesto a pagar el precio o solo querías las fotos del éxito. Fracasar limpia tu visión, te pone frente al espejo, te quita las excusas. Y si en ese momento eliges mejorar, no solo avanzas, evolucionas. Robert no romantiza el fracaso, no dice que sea fácil, pero dice algo aún más importante. Evitarlo te hace más débil. Cada vez que huyes del riesgo por miedo a caer, refuerzas la mentalidad de víctima, la mentalidad que busca garantías, que necesita aprobación, que solo se mueve si hay aplausos. Esa mentalidad te mantiene en empleos mediocres, en relaciones vacías, en decisiones sin visión. Te mantiene cómodo, pero empobrecido, seguro, pero estancado, vivo, pero no despierto. Por eso, uno de los hábitos mentales más importantes que puedes desarrollar si realmente quieres ser libre, si realmente quieres ser dueño de tu tiempo, de tu riqueza, de tu vida, es cambiar tu relación con el fracaso. Dejar de verlo como una amenaza y empezar a verlo como una herramienta, como una fuente de datos, como un mapa oculto. Cada fracaso que enfrentas y estudias te acerca un paso más a tu libertad. Pero tienes que enfrentarlo sin ego, sin victimismo, sin drama, con mente fría y corazón firme. Kiyosaki fracasó varias veces antes de volverse millonario, y después de serlo, volvió a fracasar en algunos negocios. Pero ya no le tenía miedo al proceso, porque entendió que mientras tú sigas en movimiento, mientras tú sigas aprendiendo, mientras tú sigas creando, el fracaso nunca será final. Solo será transición, solo será parte del camino, como un peldaño más en la escalera invisible que solo ve quien tiene el coraje de seguir subiendo. Capítulo 5. El dinero trabaja para mí. Robert Kiyosaki recuerda con claridad el momento en que escuchó por primera vez la frase que cambiaría su vida. El dinero debe trabajar para ti, no tú para él. No fue en un aula, ni en una conferencia, ni leyendo un libro de economía. Fue sentado en una cocina modesta, con su padre rico, observando cómo ese hombre, sin títulos universitarios, hablaba del dinero con una naturalidad que desarmaba. Kiyosaki era aún un adolescente, ansioso por entender cómo se construía riqueza. Esperaba fórmulas, esperaba secretos, esperaba una receta. Pero su mentor lo descolocó con una idea simple, directa y, en aquel momento, profundamente desconcertante. El rico no trabaja por dinero, el rico hace que el dinero trabaje por él. En ese instante, todo lo que había aprendido en la escuela quedó suspendido.
Porque en la escuela le habían enseñado que el camino correcto era estudiar mucho, sacar buenas notas, conseguir un empleo seguro, ascender con los años, ahorrar algo cada mes y jubilarse con dignidad. En cambio, su padre rico le estaba diciendo que trabajar por dinero era la forma más lenta, más limitada y más insegura de construir libertad. Que quien trabaja solo por dinero, sin aprender cómo funciona, termina siendo esclavo del sistema. Que quien intercambia horas por billetes toda su vida está atrapado en un juego que nunca se gana. Porque el tiempo es finito, pero el dinero no lo es. Y si tu ingreso depende de tu tiempo, tu libertad está hipotecada. Ese fue el punto de quiebre. Kiyosaki entendió que lo que separaba a los ricos de los demás no era el dinero en sí, sino la relación que tenían con él. Mientras la mayoría lo veía como un fin, los ricos lo veían como un empleado, como un recurso, como una herramienta obediente que debía estar generando ingresos incluso mientras ellos dormían. Y eso implicaba un cambio completo de mentalidad. Porque no se trataba de ganar más, se trataba de ganar diferente. No se trataba de esforzarse más, sino de pensar mejor. Aprender a hacer que el dinero trabaje para ti no es una habilidad que te enseñan en la escuela. Es un pensamiento que nace de cuestionar lo que parece normal. Es mirar tu sueldo y preguntarte, ¿qué pasa si dejo de trabajar? ¿Cuánto tiempo podría mantenerme sin ingreso activo? ¿Qué pasará si me enfermo? ¿Qué sucederá cuando ya no tenga energía para producir? Y si las respuestas te incomodan, es porque aún no estás construyendo activos. Kiyosaki aprendió, una y otra vez, que los activos, ya sea una propiedad que genera renta, un negocio automatizado, una inversión inteligente o incluso un libro que sigue vendiéndose, son las verdaderas herramientas de libertad. Porque un activo no depende de tu presencia física. Un activo genera ingresos sin que tú tengas que estar presente. Un activo no duerme, no se cansa, no necesita vacaciones, solo hace su trabajo, poner dinero en tu bolsillo. Pero para llegar ahí, necesitas desarrollar otra forma de pensar, una forma que no busca gratificación inmediata, que no busca seguridad en el corto plazo, que no busca la aprobación de nadie. Kiyosaki tuvo que tomar decisiones que muchos consideraron locas. Rechazó empleos estables, invirtió en inmuebles cuando no tenía respaldo, se endeudó estratégicamente para adquirir bienes que generarían flujo de caja. Fue criticado, fue malentendido, pero nunca dejó de sostener la visión que su padre rico le enseñó. El objetivo no es trabajar por dinero, es construir un sistema que genere dinero para ti. Y esto no significa que no trabajes, al contrario, significa que trabajas más inteligentemente, significa que todo lo que haces lo haces con la mirada puesta en la creación de activos. Si aprendes una habilidad, es porque vas a usarla para construir algo propio. Si haces un negocio, es para que eventualmente funcione sin ti. Si inviertes tiempo en estudiar, es para tomar decisiones mejores con tu dinero. Cada movimiento es estratégico, cada elección está alineada con un objetivo mayor, libertad. Robert se dio cuenta también de otra cosa. El dinero no es inteligente, el dinero solo obedece. Tú eres quien le da dirección. Si tú no sabes qué hacer con él, él no sabrá qué hacer por ti. Y eso es lo que le ocurre a millones de personas. Trabajan duro, ganan dinero, pero no saben administrarlo, no saben multiplicarlo, no saben protegerlo. Y el dinero, al no ser guiado, simplemente se va. Se pierde en gastos emocionales, se disuelve en pasivos que parecen activos, se convierte en deuda mala, en consumismo, en ansiedad financiera. Por eso, la primera inversión real no es en propiedades, ni en acciones, ni en negocios. La primera inversión real es en tu educación financiera. Porque si no sabes cómo hacer que el dinero trabaje para ti, siempre terminarás trabajando para él. Hacer que el dinero trabaje para ti es entender que tu tiempo vale más que un salario, que tu energía debe estar al servicio de una visión, no de una nómina. Que cada dólar que ganas es un pequeño trabajador que puede ser entrenado para multiplicarse. Algunos lo ponen a dormir, otros lo mandan a divertirse, pero los ricos lo mandan a trabajar. Lo invierten, lo hacen crecer, porque saben que la verdadera libertad no viene cuando ganas mucho, sino cuando ya no necesitas ganar para vivir con dignidad. Kiyosaki insiste en esto, no importa cuánto ganes, importa cómo piensas. Hay personas que ganan miles al mes y viven endeudadas, y hay personas que con ingresos modestos han creado un portafolio de activos que les da libertad.
La diferencia no está en la cantidad, está en la mentalidad, en la estrategia, en la visión a largo plazo. Porque la mentalidad de empleado es lineal, trabajo, cobro, gasto. La mentalidad del inversor es circular, invierto, genera flujo, reinvierto. Uno gasta primero y ahorra lo que queda, el otro invierte primero y vive de los frutos. Uno trabaja toda su vida, el otro construye para dejar de hacerlo. Hacer que el dinero trabaje para ti no es un lujo, es una decisión. Una que empieza con pequeños pasos: leer, entender el flujo de caja, observar tus gastos, dejar de comprar pasivos disfrazados de activos, comenzar a ahorrar para invertir, no para almacenar. Crear, no solo consumir. Aprender cómo funcionan los impuestos, cómo se protege un activo, cómo se diversifica una fuente de ingreso. Y sobre todo, aprender que el tiempo que tienes hoy es tu mayor capital. Porque con tiempo puedes educarte, con educación puedes tomar decisiones, con decisiones puedes actuar, y con acción disciplinada puedes construir algo que te dé ingresos incluso mientras duermes. Robert Kiyosaki se convirtió en millonario no por evitar el trabajo, sino por entender que el trabajo más importante es construir sistemas. Porque los sistemas siguen trabajando cuando estás enfermo, cansado, de viaje o jubilado. Un sistema es un negocio que no necesita tu presencia para funcionar. Un sistema es una inversión que sigue rindiendo sin que tú la vigiles cada día. Un sistema es una estructura que trabaja como si tú estuvieras ahí, incluso cuando no lo estás. Y construir eso requiere tiempo, compromiso, conocimiento, paciencia y visión, pero vale cada segundo invertido, porque eso es libertad real. Este capítulo es una declaración. Tú puedes trabajar por dinero toda tu vida, o puedes trabajar unos años construyendo activos que luego trabajen por ti. Ambas opciones requieren esfuerzo, pero solo una te da libertad. Y esa es la que eligió Kiyosaki, y esa es la que ahora tú puedes elegir. Así que a partir de hoy, cada vez que recibas dinero, no te preguntes cuánto puedes gastar. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer que este dinero empiece a trabajar por mí? Porque ese simple cambio de pregunta puede llevarte con el tiempo de una vida de esfuerzo interminable a una vida de elección, de propósito y de libertad. Y todo empieza con una idea: el dinero no es tu meta, es tu empleado. Capítulo 6. La libertad no se ahorra, se construye. Durante décadas, generaciones enteras han crecido con una idea profundamente arraigada. Si ahorras lo suficiente, algún día serás libre. Libre para dejar de trabajar, libre para viajar, libre para descansar, libre para vivir. Esa es la promesa. Trabaja duro, sé responsable, guarda una parte de lo que ganas y cuando llegues a los 60 o 65 años, recogerás los frutos. Pero hay un problema con esa narrativa. Es una ilusión disfrazada de responsabilidad, porque lo que nadie dice en voz alta es que ahorrar no garantiza libertad, que ahorrar no construye riqueza, que ahorrar por sí solo no es una estrategia, es una pausa. Robert Kiyosaki lo entendió muy joven. Observaba cómo la mayoría de los adultos a su alrededor trabajaban con esfuerzo, cumplían sus horarios, hacían sacrificios y recortaban gastos. Y aún así vivían con miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a que una enfermedad lo consumiera todo, miedo a que la inflación devorara sus ahorros, miedo a que la jubilación no alcanzara. Porque lo que estaban construyendo no era libertad, era una esperanza pasiva de que algún día la vida se volvería más fácil. Pero la libertad, como Kiyosaki aprendió de su padre rico, no es algo que llega sola. No es un resultado automático del ahorro. No es un derecho garantizado por haber trabajado toda tu vida. La libertad se construye, se diseña, se ejecuta, se protege, se expande. Es un acto consciente, no una consecuencia lejana. Y se construye con acciones diarias, con decisiones que a menudo no tienen sentido inmediato, pero que trazan el camino hacia algo más grande. Ahorrar es importante, sí, es una base, pero no es la meta. El dinero en una cuenta bancaria no te hace libre, solo te da una ilusión de seguridad. Porque el dinero quieto, en el tiempo, pierde valor. El dinero estático no produce, no crece, no trabaja. Y si tú tampoco trabajas, ese dinero simplemente se va desgastando. Por inflación, por emergencias, por el paso de los años.
por el costo oculto de no hacerlo crecer. Por eso, Kiyosaki propone una mentalidad completamente distinta. No ahorres por ahorrar. Ahorra para invertir. Ahorra para construir activos. Ahorra para crear sistemas que generen ingreso pasivo. Porque la libertad real llega cuando tu dinero se multiplica sin tu presencia. Cuando cada peso ahorrado se convierte en semilla, no en urna. Este principio le quedó claro cuando Kiyosaki vio a su padre pobre ahorrar durante años, ser extremadamente cuidadoso con los gastos, seguir todas las reglas del ciudadano ejemplar, solo para llegar a su vejez dependiendo de una pensión insuficiente. Ese hombre con títulos universitarios y buenas intenciones no había sido perezoso ni irresponsable, solo había seguido un plan equivocado. Había pensado que el sacrificio sostenido, sin construcción paralela, lo llevaría a la libertad. Pero lo único que logró fue mantenerse a flote, nunca volar. En cambio, su padre rico tenía otro enfoque. En lugar de preguntarse cuánto podía ahorrar, se preguntaba qué podía construir. No se trataba de gastar sin control. Se trataba de entender que el dinero debía moverse, debía multiplicarse, debía encontrar un propósito productivo. Él no veía el ahorro como un fin, sino como una herramienta, como un medio, como un trampolín. Ahorraba sí, pero lo hacía estratégicamente. Cada dólar tenía una misión: ser invertido, ser parte de un proyecto, de un negocio, de una propiedad, de una idea. No se acumulaba por miedo, se acumulaba por visión. Y esa es la diferencia que cambió todo para Robert. El miedo ahorra para no perder. La visión ahorra para construir. La libertad entonces no es el resultado de guardar dinero, es el resultado de usar el dinero como un constructor silencioso de independencia. Y eso implica cambiar hábitos, dejar de pensar en términos de seguridad y empezar a pensar en términos de expansión. Dejar de decir ¿cuánto puedo ahorrar este mes? Y empezar a decir ¿cómo puedo transformar este ahorro en un activo que genere ingresos sin mi presencia constante? Este tipo de preguntas incomodan, porque exigen educación financiera, exigen salir del piloto automático, exigen responsabilidad total, pero también abren la puerta a una vida radicalmente distinta. Una vida donde tú no trabajas toda la vida para pagar cuentas, sino que diseñas una estructura que trabaja para ti. Una vida donde el flujo de caja no depende de tu salud, ni de tu edad, ni de tu presencia física. Donde puedes escoger qué hacer con tu tiempo, no solo venderlo. Donde tus decisiones no están dictadas por la urgencia, sino por la intención. Robert Kiyosaki no niega que ahorrar tenga valor, pero advierte que quedarse solo en el ahorro es quedarse en una etapa infantil de las finanzas, como quien sabe leer pero nunca escribe, como quien aprende a caminar pero nunca corre. El ahorro debe ser el comienzo, no el destino. Y el destino es construir una vida que no dependa de una nómina ni de una pensión. Una vida donde tú decides cuándo trabajar, dónde vivir, con quién pasar tu tiempo, en qué proyectos involucrarte. Eso es libertad. Eso solo se consigue con la construcción intencional de activos. ¿Y qué es un activo realmente? Es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Puede ser una propiedad que alquilas, puede ser una inversión bien gestionada, puede ser un negocio automatizado, puede ser un producto digital, puede ser un fondo inteligente, puede ser incluso una habilidad que te permita generar ingresos a demanda sin horarios fijos. Lo importante no es la forma, es el fondo. Debe generar ingresos sin requerir tu esfuerzo constante. Kiyosaki construyó su libertad así, negándose a conformar con el plan tradicional, diciendo no a empleos seguros que lo alejaban de su visión, viviendo años difíciles mientras sembraba activos que luego florecerían, siendo disciplinado no solo para ahorrar, sino para aprender, para arriesgar, para perder bien, para construir lento pero con fuerza. Y con los años, esos activos comenzaron a sostenerlo, y luego a liberarlo, y luego a darle la opción de enseñar a otros. Por eso, este capítulo no es un ataque al ahorro, es un llamado a superarlo, a verlo como el primer paso en un camino mucho más amplio. Un camino donde tú no solo acumulas dinero, lo transformas, lo organizas, lo diriges, lo multiplicas.
Un camino donde cada decisión financiera es un ladrillo en la construcción de tu libertad, donde cada peso que no gastas sin sentido es una semilla para algo más grande, donde cada elección consciente te aleja de la esclavitud del trabajo eterno y te acerca a la vida plena que tú mismo diseñaste. Porque la libertad, la real, la profunda, la que te deja dormir tranquilo y vivir con propósito, no se encuentra al final de un plan de retiro. Se construye día a día con visión, con estrategia y con coraje. La disciplina pesa gramos, el arrepentimiento, toneladas. La disciplina es uno de esos conceptos que todos reconocemos como valiosos, pero pocos practican de manera constante. Robert Kiyosaki aprendió desde muy joven que la disciplina no es un acto heroico aislado, sino un hábito cotidiano, una inversión pequeña que hace la diferencia gigantesca en el futuro. En la vida financiera, como en la personal, la disciplina es la brújula que orienta hacia la libertad, mientras la falta de ella es el ancla que arrastra hacia la frustración, la deuda y el arrepentimiento. Kiyosaki observa con frecuencia cómo muchas personas se sienten atrapadas en un ciclo interminable de decisiones impulsivas, postergaciones y excusas. Cada gasto innecesario, cada hoy me lo merezco, cada mañana empiezo, va sumando gramos invisibles de peso emocional y económico, que con el tiempo se transforman en toneladas de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es solo una emoción pasajera, es una carga que limita la capacidad de avanzar, que quita energía y coraje. Se convierte en una prisión mental que hace difícil volver a intentarlo. La disciplina, por el contrario, aunque al principio pueda parecer pesada, incómoda o restrictiva, en realidad es ligera y liberadora. Es ligera porque se construye poco a poco, con pasos pequeños y sostenidos. Es liberadora porque genera confianza, porque crea hábitos que protegen contra la ansiedad financiera y contra las decisiones precipitadas. La disciplina es la fuerza que permite decir no cuando todo dentro de ti grita sí. Es el músculo invisible que sostiene tu sueño cuando las ganas flaquean. Es el puente entre tu realidad actual y tu futuro deseado. Para Kiyosaki, la disciplina financiera no es solo controlar gastos, sino también educarse, planificar, invertir, evaluar riesgos y aprender de los errores. Significa, por ejemplo, dedicar tiempo cada semana para revisar tus finanzas, para analizar cómo están funcionando tus inversiones, para leer y seguir aprendiendo. Significa resistir la tentación de comprar cosas que no necesitas solo para sentir satisfacción momentánea. Significa tener el coraje de enfrentar tus números, incluso cuando no te gustan, y usar esa información para mejorar. Porque sin disciplina, el conocimiento se queda en teoría, y los sueños se quedan en fantasías. Él mismo tuvo que cultivar esa disciplina en un camino lleno de obstáculos. Hubo momentos en que parecía más fácil rendirse, volver a un empleo seguro, dejar de arriesgar. Pero cada vez que la tentación aparecía, recordaba que la disciplina era la moneda que pagaba el precio de la libertad, y que aunque ese precio se siente pequeño en el momento, su falta puede costar décadas de arrepentimiento. Recuerda una ocasión en que tuvo que rechazar la compra de un auto nuevo para poder destinar ese dinero a la compra de una propiedad que eventualmente le generó ingresos pasivos. Ese sacrificio momentáneo, aunque doloroso, se convirtió en un ladrillo fundamental para su independencia financiera. El arrepentimiento, en cambio, surge cuando miramos atrás y vemos que no hicimos lo que debíamos, que cedimos ante la comodidad, que preferimos el placer inmediato al bienestar futuro. Es la carga de saber que el camino hacia la libertad se acortaba con cada no lo hice, no pude, no me animé. Es una carga mucho más pesada que cualquier disciplina temporal. Y es por eso que Kiyosaki insiste en que la disciplina es la inversión más rentable que puedes hacer, porque pesa poco, pero vale mucho. Esta verdad es transversal a todos los ámbitos de la vida, pero especialmente crítica en las finanzas y en el emprendimiento. La disciplina es lo que separa al que tiene una idea brillante pero la abandona de inmediato del que persevera y la convierte en un negocio. Es lo que distingue al que gasta sin control de quien invierte con visión. Es lo que marca la diferencia entre quien espera milagros y quien crea oportunidades. Pero, ¿cómo cultivar la disciplina cuando todo parece conspirar para que la pierdas? Kiyosaki propone algunos principios claros. Primero, tener una visión clara, porque la disciplina sin propósito es solo sacrificio vacío. Segundo, crear sistemas y hábitos que automaticen tus decisiones financieras para que no dependan solo de tu fuerza de voluntad. Tercero, rodearte de personas que compartan tus valores y te inspiren a mantenerte firme.
Y cuarto, entender que la disciplina es un músculo que se fortalece con la práctica, con la paciencia y con la autocompasión. Este capítulo es un llamado a la acción, un recordatorio de que cada pequeño esfuerzo cuenta y que el camino hacia la libertad financiera está pavimentado con hábitos cotidianos, que vale la pena resistir la gratificación instantánea para construir un futuro sólido, que es mejor cargar unos gramos de disciplina hoy que cargar toneladas de arrepentimiento mañana. Porque en última instancia, la disciplina no limita tu vida, la amplía, no te priva de placer, te abre la puerta a disfrutar la vida en tus propios términos. Robert Kiyosaki sabe que la verdadera libertad no llega por azar ni por suerte, sino por la combinación de conocimiento, visión y la inquebrantable disciplina de actuar cuando nadie te observa. Y esa es la esencia de este capítulo, que la disciplina es el secreto oculto detrás de todos los éxitos duraderos, y que tú también puedes cultivarla y hacer tu mejor aliada. Capítulo 8. La mentalidad del éxito se cultiva, no se hereda. Robert Kiyosaki siempre insistió en una verdad fundamental. El éxito no es un don con el que se nace ni una herencia genética. No es algo que puedas encontrar ya empaquetado en un apellido, ni que se transmita automáticamente en la familia. El éxito es una mentalidad, una forma de pensar, de actuar y de relacionarse con la vida que se cultiva con intención, paciencia y aprendizaje constante. Y esa mentalidad no aparece por arte de magia ni por suerte, sino que se construye día a día, a través de las decisiones que tomas, las ideas que adoptas y los hábitos que desarrollas. En su juventud, Kiyosaki tuvo la oportunidad de comparar dos mentalidades muy distintas, la de su padre rico y la de su padre pobre. Mientras uno le enseñaba a ver las oportunidades, a pensar en términos de activos y flujo de caja, y a entender el juego del dinero como un campo para aprender y crecer, el otro le transmitía la mentalidad del trabajador, la seguridad del empleo, la importancia de la estabilidad y el miedo a perder. Estas dos formas de pensar definieron el rumbo de su vida, porque entendió que no es tu origen lo que determina tu destino, sino la mentalidad que eliges adoptar. La mentalidad del éxito se basa en varios pilares que Kiyosaki identificó a lo largo de su experiencia y que quiso compartir con todos los que buscan transformar su vida. Primero, la creencia inquebrantable en la capacidad de aprender y mejorar. El éxito no es el resultado de un talento innato, sino de la perseverancia para estudiar, practicar y adaptarse. Segundo, la disposición a asumir riesgos calculados, entendiendo que el fracaso es parte del proceso y no el fin del camino. Tercero, la capacidad para pensar a largo plazo, más allá de las gratificaciones inmediatas, y visualizar un futuro distinto al presente. Cuarto, la habilidad para rodearse de personas que inspiren y desafíen, porque la mentalidad del éxito no se cultiva en aislamiento, sino en comunidad. Y quinto, la resiliencia para enfrentar las dificultades sin perder el enfoque ni la pasión. Kiyosaki subraya que nadie llega a donde quiere sin luchar contra sus propios miedos y dudas. La mentalidad del éxito no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. No es un estado estático, sino una práctica constante de autoconocimiento y automejora. Por eso, el desarrollo personal y la educación financiera van de la mano. No basta con tener dinero o conocimiento técnico, sino que es indispensable trabajar en la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, nuestras posibilidades y el mundo que nos rodea. En sus libros y charlas, Kiyosaki siempre relata cómo él mismo tuvo que derribar creencias limitantes que había heredado de su entorno. La idea de que el dinero es malo, que los ricos son codiciosos, que la seguridad laboral es el camino más seguro. Esa transformación interna fue clave para dar el salto hacia la construcción de su libertad financiera. Y es por eso que insiste en que antes de buscar resultados externos, debemos cambiar nuestra historia interna. Porque mientras la mente esté atada a viejas creencias, el éxito seguirá siendo una meta inalcanzable. Este capítulo también explora la importancia de la curiosidad y la mente abierta. Kiyosaki destaca que quienes tienen éxito son quienes no deben cuestionar las reglas establecidas, aprender de diferentes fuentes, innovar y adaptarse.
El mundo cambia constantemente y la mentalidad del éxito es la que se mantiene flexible y en movimiento, lista para reinventarse cuando es necesario. Esa flexibilidad mental es la que diferencia a los líderes de los espectadores, a los creadores de los espectadores. Además, Kiyosaki enfatiza que la mentalidad del éxito implica responsabilidad. No se trata solo de soñar, sino de tomar acción. No se trata de esperar que otros resuelvan tus problemas, sino de asumir el control de tu vida. La libertad financiera y el éxito personal son la recompensa de quienes no se conforman con las circunstancias, sino que las transforman. Y esa transformación comienza con la decisión consciente de cultivar una mentalidad fuerte, positiva y orientada al crecimiento. Finalmente, este capítulo es un llamado a la reflexión y al compromiso. No basta con querer ser exitoso, hay que comprometerse a trabajar en la forma en que piensas, aprendes, decides y actúas. La mentalidad del éxito no es un destino, sino un camino que se recorre todos los días con disciplina, pasión y determinación. Robert Kiyosaki nos recuerda que ese camino está abierto para todos, independientemente de dónde vengamos, qué hayamos vivido o cuáles sean nuestras circunstancias actuales, porque el éxito no se hereda, se cultiva. Y tú puedes empezar hoy mismo. Capítulo 9. El miedo es el mayor ladrón de oportunidades. El miedo, esa emoción primitiva que surge ante lo desconocido, ante el riesgo, ante la posibilidad de fracaso, es quizás el enemigo invisible más poderoso que enfrenta cualquiera que aspire a la libertad financiera y al éxito personal. Robert Kiyosaki, a lo largo de su vida y carrera, ha observado cómo el miedo puede paralizar, detener sueños y desviar el rumbo de quienes, a pesar de tener ideas, talento y potencial, nunca se atreven a dar el salto. Entender el miedo y aprender a gestionarlo es fundamental, porque el miedo no solo roba oportunidades, sino que también secuestra la creatividad, la confianza y la voluntad de actuar. Desde niño, Kiyosaki fue testigo de cómo el miedo al error mantenía a su padre pobre en la seguridad relativa de un empleo estable, evitando riesgos y nuevas aventuras. Por el contrario, su padre rico veía el miedo como un maestro necesario, como una señal para prepararse mejor, no para detenerse. Esa diferencia de enfoque cambió la vida de Robert porque comprendió que el miedo es natural, pero lo que importa es la respuesta que damos ante él. El miedo suele manifestarse en forma de dudas, excusas, procrastinación y racionalizaciones que buscan justificar la inacción. No es el momento adecuado, no tengo suficiente dinero, podría perder todo, ¿qué pensarán los demás? Estas voces internas son las que alimentan la inseguridad y mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en la zona de confort. Pero la zona de confort, aunque parezca segura, es en realidad una prisión que limita el crecimiento y aplaza la realización de los sueños. Kiyosaki señala que enfrentar el miedo es un proceso, no un evento puntual. No se trata de eliminarlo, sino de convivir con él y tomar acción a pesar de su presencia. Esa es la verdadera valentía, avanzar aunque el miedo esté allí, con la incertidumbre y el riesgo que eso implica. Porque el éxito no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de no dejarse dominar por él. El miedo también afecta la forma en que vemos el dinero y las inversiones. Muchas personas evitan aprender sobre finanzas o invertir porque temen perder lo poco que tienen. Ese miedo, aunque comprensible, es la mayor barrera para construir riqueza. Kiyosaki recomienda educación financiera como la mejor herramienta. Cuanto más sabes, más control tienes, y cuando tienes control, el miedo pierde poder. Otra lección clave es que el miedo puede ser una señal útil si se interpreta correctamente. En vez de ignorarlo o dejarse paralizar, debemos analizar qué nos está queriendo decir. ¿Es un temor real o imaginario? ¿Es un riesgo calculado o un salto al vacío? Esta reflexión permite tomar decisiones más conscientes y menos impulsivas. El miedo, bien gestionado, puede ser un aliado que te obliga a prepararte mejor, a ser más cauteloso y estratégico, pero nunca una excusa para no actuar.
Kiyosaki también explica que rodearse de personas que te apoyen y compartan tu visión ayuda a disminuir el miedo. La comunidad y el mentorazgo ofrecen perspectiva, motivación y respaldo emocional que fortalecen la confianza para avanzar. El miedo se vuelve más manejable cuando sabes que no estás solo en el camino. Este capítulo no busca minimizar el miedo ni promover un optimismo ingenuo. Reconoce que el miedo es real, que duele y que asusta, pero también afirma que la única forma de robarle poder al miedo es enfrentándolo con disciplina, conocimiento y acción constante. Cada pequeño paso que des a pesar del miedo es una victoria que fortalece tu confianza y te acerca más a tus objetivos. Finalmente, Kiyosaki recuerda que la historia está llena de ejemplos de personas que transformaron sus miedos en éxitos monumentales. Que cada historia de triunfo comenzó con una decisión valiente, hacer lo que otros no se atrevieron. Que el miedo es el mayor ladrón de oportunidades, porque roba momentos decisivos, pero que tú puedes recuperar el control, elegir la valentía y construir el futuro que deseas. Capítulo 10. El poder de la autodisciplina para alcanzar el éxito. La autodisciplina es el motor silencioso que impulsa a quienes logran transformar sueños en realidades palpables. Robert Kiyosaki siempre ha enfatizado que sin ella, el conocimiento financiero, la motivación y las mejores intenciones se quedan en meros deseos o promesas incumplidas. La autodisciplina no es un rasgo con el que se nace ni un atributo mágico reservado para unos pocos, sino una habilidad que se cultiva con constancia y se fortalece con cada desafío superado. Es la columna vertebral de toda transformación, el puente entre el querer y el poder. Desde sus primeras experiencias, Kiyosaki comprendió que la autodisciplina no se manifiesta solo en la gran decisión de cambiar de rumbo, sino en la suma de pequeñas acciones diarias. Levantarse temprano, estudiar finanzas en lugar de ver televisión, controlar gastos, resistir la gratificación inmediata, buscar nuevas oportunidades. Cada una de estas elecciones, aparentemente insignificantes, se acumulan y construyen una fortaleza interna que no solo sostiene, sino que también impulsa hacia adelante cuando la motivación flaquea o las circunstancias se tornan difíciles. La autodisciplina implica también la capacidad de establecer límites claros y respetarlos. En el mundo financiero, esto significa crear y adherirse a un presupuesto, evitar compras impulsivas, resistir la presión social del consumismo y mantener el foco en metas concretas. Kiyosaki relata cómo él mismo tuvo que aprender a decir no a muchas tentaciones que amenazaban con desviarlo de su camino, y cómo esa resistencia fue fundamental para crear la base sólida de su libertad financiera. Este poder interior se traduce en una gran ventaja competitiva, porque en un mundo donde la mayoría busca resultados rápidos y soluciones fáciles, quienes dominan la autodisciplina logran persistir cuando otros abandonan. La autodisciplina convierte la perseverancia en un hábito, transforma la constancia en éxito y hace que el esfuerzo diario se convierta en el mejor aliado para la independencia financiera. Además, Kiyosaki advierte que la autodisciplina no significa rigidez ni privación perpetua. Más bien, es un equilibrio entre la responsabilidad y el disfrute consciente. Se trata de elegir con intención cuándo y cómo darse permisos sin perder de vista el propósito mayor. La autodisciplina inteligente sabe cuándo flexibilizarse para evitar el agotamiento y mantener la motivación a largo plazo. Por otro lado, la autodisciplina está profundamente conectada con el autoconocimiento. Saber cuáles son tus debilidades, tus puntos de vulnerabilidad y tus patrones de conducta permite diseñar estrategias personalizadas para fortalecer tu autocontrol. Kiyosaki enfatiza que la honestidad contigo mismo es clave. Reconocer cuando estás fallando no es un signo de debilidad, sino la oportunidad para ajustar el rumbo y mejorar. Este capítulo también explora cómo la autodisciplina influye en la capacidad para aprender y adaptarse. Quienes la practican constantemente mantienen una mentalidad abierta, buscan activamente el crecimiento y son capaces de superar obstáculos sin abandonar sus objetivos. La autodisciplina es el pegamento que une la teoría con la práctica, que transforma la intención en acción y que convierte el conocimiento en resultados tangibles.
Kiyosaki invita a quienes buscan el éxito financiero y personal a cultivar esta habilidad no solo como una estrategia, sino un estilo de vida. A entender que la autodisciplina no es castigo, sino libertad, no es restricción, sino poder para elegir conscientemente. No es un peso, sino el motor que permite avanzar sin depender de la motivación momentánea. En definitiva, este capítulo es un llamado a la acción, una invitación a tomar las riendas de la propia vida a través del poder transformador de la autodisciplina. Porque el éxito no es producto del azar ni de la suerte, sino la consecuencia inevitable de quienes deciden mantenerse firmes, enfocados y comprometidos cada día con su visión. Capítulo 11. El éxito se mide en hábitos, no en resultados. Robert Kiyosaki ha enseñado a lo largo de su carrera que el éxito no es un evento aislado, ni un golpe de suerte repentino, sino el producto acumulado de hábitos sólidos y consistentes. Muchas personas se obsesionan con los resultados visibles, cuánto dinero ganan, qué propiedades compran o qué posición alcanzan, pero pocas comprenden que esos logros son solo la punta del iceberg, el reflejo de patrones invisibles que se han repetido día tras día, mes tras mes. En esencia, el éxito verdadero se construye desde abajo, a partir de hábitos que moldean la mentalidad, las decisiones y el comportamiento. Kiyosaki afirma que para transformar la vida financiera y personal es imprescindible prestar atención a esos hábitos, porque son ellos los que sostienen o destruyen cualquier proyecto a largo plazo. Por ejemplo, el hábito de ahorrar un porcentaje fijo de ingresos, aunque sea pequeño, con regularidad, crea la base para inversiones futuras. El hábito de leer y aprender sobre finanzas cada día alimenta la mente con nuevas ideas y evita estancamientos. El hábito de tomar decisiones con calma y análisis reduce errores costosos. Estos hábitos, aparentemente simples, son en realidad los ladrillos con los que se construye la independencia financiera. Lo que diferencia a las personas exitosas de las demás no es necesariamente talento o inteligencia, sino la disciplina para cultivar hábitos que las acercan a sus metas, incluso cuando no sienten ganas o motivación. La repetición constante de esos hábitos fortalece el carácter y crea una especie de automatismo que facilita mantener el rumbo incluso ante la adversidad. Kiyosaki explica que en su experiencia, la diferencia más notoria entre los ricos y los que no lo son es precisamente esta, la constancia en sus hábitos financieros y personales. Un aspecto importante que Kiyosaki destaca es que no todos los hábitos son iguales. Algunos hábitos son constructivos y otros destructivos, y muchas veces la diferencia está en ser conscientes de cuáles estamos practicando. Por ejemplo, el hábito de gastar sin control puede parecer inofensivo en el día a día, pero a largo plazo mina la capacidad de ahorro e inversión. El hábito de procrastinar la educación financiera genera ignorancia y miedo. Por eso, el primer paso para cambiar la realidad es identificar y modificar esos hábitos nocivos. Este capítulo profundiza en cómo implementar nuevos hábitos de manera efectiva, evitando caer en el error de querer cambiar todo de golpe. Kiyosaki aconseja empezar con metas pequeñas y alcanzables para luego ir escalando. La clave está en la repetición y en la creación de sistemas que hagan más fácil sostener esos hábitos sin depender exclusivamente de la fuerza de voluntad. Por ejemplo, automatizar transferencias a una cuenta de ahorro, dedicar 15 minutos diarios a la lectura financiera o establecer reuniones periódicas para revisar las finanzas personales. Además, Kiyosaki menciona que los hábitos no solo influyen en la esfera financiera, sino también en la mentalidad y el bienestar general. Hábitos como la gratitud, la visualización de metas, el ejercicio físico y la meditación contribuyen a crear una mentalidad positiva y resiliente que soporta mejor los retos y los altibajos propios del camino al éxito. Por eso, el cuidado integral de cuerpo y mente es también parte fundamental de los hábitos que se deben cultivar. Un punto esencial que se desarrolla es la paciencia. Los hábitos no generan resultados inmediatos y por eso muchas personas abandonan antes de tiempo. Kiyosaki enfatiza que el éxito es una maratón, no un sprint. Los resultados sólidos y sostenibles vienen de la acumulación constante de hábitos positivos y por eso la perseverancia es indispensable. Cada día que mantienes tus hábitos, estás invirtiendo en un futuro más libre y próspero. Finalmente, este capítulo invita a la reflexión sobre la propia rutina y los hábitos que cada persona ha adoptado.
¿Cuáles te acercan a tus objetivos y cuáles te alejan? ¿Estás dispuesto a hacer los ajustes necesarios para que tus hábitos se conviertan en aliados y no en enemigos? La respuesta a estas preguntas puede marcar la diferencia entre una vida de frustración y una vida de éxito genuino y duradero. Robert Kiyosaki nos recuerda que el verdadero poder está en las pequeñas acciones repetidas con constancia, que el éxito no es una meta mágica, sino el resultado inevitable de quienes entienden que la transformación empieza en el día a día, en la construcción silenciosa de hábitos que con el tiempo abren las puertas a la libertad financiera y personal. Capítulo 12. Cómo transformar el fracaso en un peldaño hacia el éxito. Robert Kiyosaki ha señalado una y otra vez que el fracaso no es el enemigo del éxito, sino uno de sus componentes esenciales. En la sociedad, muchas veces se pinta el fracaso como algo a evitar a toda costa, como la evidencia definitiva de incapacidad o mala suerte. Pero para Kiyosaki, el fracaso es, en realidad, un maestro invaluable que ofrece lecciones que ningún libro o curso puede enseñar por sí solo. Entender cómo enfrentar y transformar el fracaso es una de las claves más profundas para alcanzar la libertad financiera y la realización personal. Kiyosaki recuerda en su historia personal múltiples ocasiones en las que sus proyectos financieros no salieron como esperaba, donde perdió dinero, confianza e incluso reputación. Sin embargo, cada uno de esos episodios fue una oportunidad para aprender, analizar errores y ajustar la estrategia. El fracaso, lejos de paralizarlo, lo impulsó a perfeccionar sus conocimientos y a desarrollar una resiliencia que hoy es un pilar fundamental en su filosofía. El primer paso para transformar el fracaso es cambiar la narrativa interna sobre lo que significa fracasar. En lugar de verlo como un punto final, hay que entenderlo como un proceso de prueba y error necesario para llegar a la solución correcta. Kiyosaki destaca que muchas personas abandonan demasiado pronto porque interpretan el fracaso como una señal para rendirse, cuando en realidad es un indicador de que se está en el camino correcto. Simplemente hay que ajustar el enfoque. Otro aspecto crucial es la actitud ante el error. Kiyosaki enfatiza que los errores no deben ser motivo de vergüenza ni de autocastigo, sino de reflexión y crecimiento. El secreto está en analizar objetivamente qué salió mal, qué decisiones fueron equivocadas y qué variables no se consideraron. Esa práctica de autoevaluación sincera y constante permite convertir cada caída en una base sólida para el siguiente intento. El fracaso también enseña humildad, otra cualidad indispensable para el éxito. Reconocer que no se tiene todas las respuestas abre la puerta a buscar ayuda, aprender de otros y estar dispuesto a cambiar de rumbo. Kiyosaki recuerda cómo la colaboración con mentores y socios fue decisiva para superar obstáculos que, en solitario, hubieran sido insalvables. La humildad para aceptar que el camino del éxito es colectivo y no individual es un aprendizaje que el fracaso ofrece gratuitamente. Además, la gestión emocional frente al fracaso es un tema que Kiyosaki aborda con especial énfasis. El miedo, la frustración, la tristeza o la ira pueden ser reacciones naturales, pero si no se canalizan adecuadamente, pueden convertirse en bloqueos permanentes. La clave está en desarrollar inteligencia emocional para mantener el equilibrio, recuperar la confianza y seguir adelante con claridad y determinación. Esa capacidad para manejar las emociones es tan importante como la inteligencia financiera o técnica. Este capítulo también profundiza en la importancia de la perseverancia. El éxito raramente llega en el primer intento. La historia de Kiyosaki y de muchos otros emprendedores exitosos está llena de historias de intentos fallidos, de puertas cerradas, de proyectos abortados. La diferencia está en quién decide levantarse una y otra vez, quién persiste a pesar de las dudas y quién utiliza cada fracaso como un peldaño para subir más alto. Kiyosaki advierte que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para la innovación y el crecimiento. Muchas personas prefieren la comodidad de no arriesgar nada antes que enfrentar la posibilidad de equivocarse, pero esa actitud limita el potencial y cierra puertas a oportunidades que podrían transformar la vida. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, especialmente cuando el riesgo es la única forma de avanzar.
Finalmente, este capítulo es un llamado a la acción para abrazar el fracaso como parte natural del proceso de aprendizaje y éxito. No es un destino, sino una etapa que fortalece el carácter, amplía la perspectiva y refina las habilidades. El fracaso, lejos de ser el fin, hay que verlo no como el principio, sino como un nuevo intento mejor preparado y más sabio, porque el verdadero fracaso es no intentarlo. Capítulo 13. Cómo construir una red de apoyo que potencia tu éxito. Robert Kiyosaki ha enseñado que, aunque el camino hacia la libertad financiera y el éxito puede parecer una travesía solitaria, en realidad nadie llega muy lejos sin una red sólida de apoyo. La calidad de las relaciones que cultivamos y las personas con quienes nos rodeamos juegan un papel fundamental en nuestra capacidad para crecer, superar obstáculos y aprovechar oportunidades. La red de apoyo no es simplemente un grupo de amigos o conocidos, sino un ecosistema estratégico que potencia tu visión, disciplina y resiliencia. Desde sus primeros años, Kiyosaki entendió la importancia de aprender de mentores que ya habían recorrido el camino antes que él. Su padre rico fue, en esencia, ese mentor que le abrió la puerta a una nueva forma de pensar sobre el dinero, los negocios y el éxito. Pero Kiyosaki también aprendió que la red debe ser diversa, integrada por personas que aporten diferentes perspectivas, conocimientos y experiencias. No basta con tener un solo mentor o un círculo homogéneo. La riqueza de la red está en su variedad y complementariedad. Este capítulo explora cómo identificar a las personas clave que pueden acompañarte en tu viaje. Kiyosaki recomienda buscar no solo a quienes te inspiran, sino también a quienes te desafían a salir de tu zona de confort, que te hacen cuestionar tus ideas y te impulsan a mejorar. Rodearte de personas con mentalidad de crecimiento crea un ambiente donde el éxito es una meta colectiva y el aprendizaje un proceso compartido. La red adecuada no solo te brinda apoyo emocional, sino también conexiones estratégicas y oportunidades concretas. La construcción de una red sólida también implica habilidades sociales y de comunicación. Kiyosaki enfatiza que no se trata de acumular contactos, sino de crear relaciones auténticas basadas en la confianza, el respeto y el valor mutuo. La empatía, la escucha activa y la disposición para ayudar sin esperar algo inmediato a cambio son ingredientes que fortalecen esos lazos. En este sentido, el éxito personal y financiero también depende de la calidad de las relaciones que sabemos construir y mantener. Además, Kiyosaki destaca la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. En el mundo empresarial y financiero, nadie es una isla. Los grandes logros suelen ser resultado de alianzas estratégicas donde cada participante aporta sus fortalezas y aprende de las habilidades de los demás. La red de apoyo multiplica el poder individual y abre caminos que serían inaccesibles de forma aislada. El capítulo también aborda cómo superar la tendencia a la soledad que muchas veces acompaña el emprendimiento o la búsqueda del éxito. El miedo al juicio, la competencia interna y la presión por demostrar resultados pueden generar aislamiento. Kiyosaki aconseja ser vulnerable, compartir las inquietudes y celebrar los logros. La fuerza colectiva es un antídoto poderoso contra el agotamiento y el desánimo. Además, se habla de la importancia de rodearse no solo de quienes ya tienen éxito, sino también de quienes están en el proceso de crecer. Las relaciones con pares que comparten desafíos similares fomentan la motivación, la creatividad y el aprendizaje mutuo. El intercambio constante de ideas y experiencias crea un entorno propicio para la innovación y el desarrollo personal. Finalmente, Kiyosaki subraya que la construcción de una red de apoyo es un proceso activo y consciente que requiere tiempo, esfuerzo y reciprocidad. No basta con buscar ayuda solo cuando se necesita, hay que cultivar esas relaciones en el día a día, ofrecer valor y estar dispuesto a acompañar a otros en sus propios caminos. Esa dinámica de dar y recibir es la base de una red sólida y duradera que potencia el éxito individual y colectivo.
Este capítulo es una invitación a mirar más allá de uno mismo, a entender que el éxito verdadero se construye en comunidad y a tomar acción para crear, nutrir y expandir una red de apoyo que te acompañe en cada etapa de tu viaje hacia la libertad financiera y el empoderamiento personal. Capítulo 14. La importancia de la educación continua en el camino al éxito. Robert Kiyosaki ha repetido incansablemente que la educación tradicional, aunque valiosa, no es suficiente para alcanzar la libertad financiera ni el éxito duradero. En un mundo en constante cambio, donde las reglas del juego económico, tecnológico y social evolucionan a un ritmo acelerado, la educación continua se convierte en la herramienta más poderosa para mantenerse competitivo y preparado. Este capítulo profundiza en la necesidad de cultivar una mentalidad de aprendizaje permanente, un compromiso con la actualización y la expansión constante de conocimientos y habilidades. Kiyosaki recuerda que su propio camino fue moldeado por una búsqueda incansable de conocimiento más allá de las aulas formales. Desde libros de finanzas personales hasta seminarios, podcasts, debates y mentorías, la educación continua fue el motor que le permitió adaptarse a los desafíos, identificar oportunidades y desarrollar la confianza para tomar decisiones acertadas. La educación no es solo acumular información, sino transformar esa información en sabiduría práctica que impulse la acción. Uno de los conceptos centrales que Kiyosaki transmite es que la educación financiera debe ser un proceso activo, donde el aprendizaje va acompañado de la práctica constante. No basta con leer sobre inversiones o economía, hay que aplicar lo aprendido, cometer errores y ajustar el rumbo. La educación continua implica también cuestionar lo que se sabe, actualizar paradigmas y estar dispuesto a desaprender para incorporar nuevas perspectivas. Este capítulo enfatiza que la educación no termina nunca. Los mercados, las tecnologías y las regulaciones cambian, y quienes se estancan en conocimientos obsoletos corren el riesgo de perder ventajas competitivas. Kiyosaki advierte que la complacencia intelectual es una trampa que puede llevar a la mediocridad financiera y profesional. La única forma de mantener el liderazgo y la relevancia es renovar constantemente el propio arsenal de conocimientos. Además, la educación continua no se limita a temas técnicos o financieros. Kiyosaki destaca la importancia de desarrollar habilidades blandas como la comunicación, la negociación, el liderazgo, la gestión del tiempo y la inteligencia emocional. Estas capacidades son fundamentales para navegar con éxito en entornos complejos y colaborativos, donde las relaciones humanas juegan un papel clave en el logro de objetivos. El capítulo también aborda la variedad de recursos disponibles hoy en día para el aprendizaje. Desde plataformas digitales, cursos en línea, libros, conferencias y grupos de estudio, hasta experiencias prácticas y networking, las oportunidades para educarse son infinitas y accesibles. Kiyosaki anima a aprovechar estas herramientas con disciplina y curiosidad, construyendo un plan de desarrollo personal que se adapte a las metas individuales. Asimismo, se destaca la importancia de la curiosidad como motor de la educación continua. Mantener la mente abierta, hacer preguntas, buscar nuevas ideas y desafiar las creencias propias son hábitos que fomentan un crecimiento constante. La educación permanente es también una forma de empoderamiento que otorga autonomía para tomar decisiones informadas y estratégicas. Finalmente, Kiyosaki invita a ver la educación continua no como una obligación, sino como una oportunidad para expandir horizontes y mejorar la calidad de vida. Aprender a aprender es una habilidad clave que permite adaptarse a cualquier circunstancia y transformar desafíos en oportunidades. En definitiva, la educación continua es la base sobre la cual se edifica el éxito sostenible y la verdadera libertad financiera. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.